Hola, a continuación vamos a hablar sobre el tema de adicciones a sustancias tóxicas. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Enfermería, de la licenciatura en Enfermería, perteneciendo al quinto semestre, grupo D. El equipo integrante es Carballo Pérez Yuridia, Moreno Ordaz Yazbet y su servidora Ewan Hernández Jennifer. Y bien, ahora vamos a empezar a definir qué son las adicciones a sustancias tóxicas. Les voy a poner en contexto. Para ello debo de mencionar que existe una oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito denominada UNODC. Esta se escribe de la siguiente manera: UNODC, la cual va a pretender erradicar lo que es la droga en todo el mundo. También expone el nivel de consumo en adultos y jóvenes, la producción de las drogas y los delitos que se relacionan a ella. ¿Por qué menciono esto? Porque demuestra que un 5% de la población mundial consume drogas ilícitas entre los 15 a 64 años de edad. Lo más importante de esta cuestión es que se tienen efectos negativos sobre la salud de las personas, provocando enfermedades, incluso lo que es la muerte. Por otra parte, según los datos del Observatorio Europeo de las drogas y la toxicomanía, se identifican tres grupos de policonsumidores. El primero son los policonsumidores de heroína, cocaína y alcohol. Los segundos son los de cocaína, cannabis y alcohol. Y por último, los de cannabis y alcohol. Estos últimos, en su mayoría, se encuentra que son jóvenes. Ahora bien, vamos a definir la palabra adicción. Esta se va a caracterizar por lo que es el dejarse dominar y el tener una dependencia de sustancias tóxicas. Según lo que es la Organización Mundial de la Salud, es el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas naturales o sintéticas, caracterizadas por la tendencia a aumentar las dosis, por tener una dependencia física y psíquica de los efectos y la necesidad compulsiva de seguir consumiendo. Ahora vamos a definir la dependencia a una sustancia, ¿no? De una sustancia. Esta va a ser el sentimiento o la necesidad de estas sustancias, el querer tener una satisfacción, una tranquilidad o como una forma de calmar el malestar. Se va a hacer notar con la necesidad de conseguir el efecto deseado y el consumo de una sustancia, así evitando síntomas de lo que conocemos la abstinencia. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo de hábitos tóxicos en adolescencia, ¿no? Y bien, estos los podemos identificar para la oportuna atención a estas dependencias. Y el primero a mencionar es el sentimiento de los jóvenes de sentirse inmortales, el cual les hace pensar que están exentos de las consecuencias negativas, o la curiosidad del querer probar de todo, el ya haber consumido otras sustancias como lo que es el tabaco o el alcohol. Y también otro factor es el notar que otras personas cercanas toman este comportamiento, por lo cual los adolescentes tienden a tomar estos hábitos, ya sea por imitar a sus propios padres o a sus amistades. Bien, se le añaden otros factores como el control familiar inadecuado, como es en el caso de los padres que son muy flexibles, muy permisivos, o los padres extremadamente restrictivos. También entran los trastornos emocionales, la baja autoestima, el trastorno por déficit de atención, y todos ellos se van a ver relacionados quizás por la carencia afectiva, la necesidad de evadir frustraciones o para vencer la timidez, el querer sentirse parte de algún grupo social, etc. Ahora bien, se mencionan factores desencadenantes de la adicción, como lo es el bajo rendimiento escolar, que puede relacionarse tal vez con un sentimiento de fracaso y el querer revertir
o bien el dejarse influenciar por la publicidad de ciertas empresas que pretenden a su vez tener grandes ingresos en lo que es la venta o de alcohol o de tabaco. Seguimos con los tipos de adicciones. Las adicciones más frecuentes o las que se encuentran son las del consumo de alcohol, el tabaco y el cannabis. La adopción de este comportamiento pues se asocia a jóvenes con dificultades o fracasos escolares. Y bueno, dentro de las drogas, dentro de estas drogas se pueden clasificar en inyectables, orales o inhaladas. Se encuentra que la tecnología toma un papel muy importante en lo que es la influencia a estas sustancias, ya que se dan a conocer fácilmente por vía internet e incluso por la TV. Y bueno, la tecnología de la información y comunicación, las que llamamos TIC, van a conllevar a que las personas tengan libre acceso a información con contenido violento, entre otras situaciones, y por lo tanto aquellas personas que carezcan de alguna necesidad afectiva o estén pasando por algún momento difícil, los hacen más vulnerables. Ahora bien, para poder describir el consumo de drogas, en el adolescente se deben tener en cuenta tres definiciones. Y empezamos con la palabra drogadicción, que va a ser el consumo sistemático de estas sustancias. Tenemos también la dependencia de drogas, que es la frecuencia o la repetición de forma continua del uso de estas drogas, y se va a ver caracterizado por el aumento de resistencia a ellas, por lo cual a su vez va a provocar que la persona aumente las dosis. Y para finalizar, tenemos la dependencia química, que va a ser el consumo excesivo de sustancias químicas, valga la redundancia, y van a englobar tanto a las drogas como el alcohol. Por lo tanto, pues estas personas no pueden dejarlas a pesar de conocer los posibles efectos nocivos para la salud, como el que habíamos mencionado anteriormente, que daña al sistema nervioso central y a estructuras cerebrales importantes. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Yulide Carballo Pérez. Yo les voy a estar hablando sobre las drogas más frecuentes que consumen los adolescentes. Bueno, pues primero tenemos que hay dos tipos de drogas en las cuales están las legales y las ilegales. Las drogas legales son las permitidas en casi todos los países. Entre estas drogas legales se encuentra lo que es el alcohol y el tabaco. Estas son las más consumidas. El inicio del consumo es más precoz. En caso de lo que son las benzodiazepinas, estas se utilizan en el país de España con más frecuencia. Pues es un medicamento que requiere una presentación, una prescripción médica. Entre ellos existen lo que son dos grupos, los que son los hipnóticos y los ansiolíticos. Y también están las drogas ilegales, que estas son, entre ellas están los opiáceos, que como otro nombre es la morfina, y se obtienen a partir de lo que es de la planta del apio. También está lo que es la metadona, que este es un opiáceo sintético y tiene un poder más adictivo. Y también está la cocaína, que este es un alcaloide estimulante y hace que las personas se sientan con más energía. Este es un polvo que se suele o consumir o se suele inhalar. Y también está el cannabis, que es la droga más usada en todos los países de nuestro entorno. La edad de inicio de este consumo se dice que es a los 16 años en promedio. Y también están lo que son las drogas emergentes, que las más comunes son las anfetaminas, que estas son muy estimulantes y se consumen por vía oral o esfinada. Y está también la que es la éxtasis, que esta es una derivada del anfetamínico y se consume por lo que es la vía oral. También en este encontramos lo que son los conceptos, definiciones y características de las principales drogas. Bueno, en este, según la OMS, la droga es toda sustancia que ya introducida en el organismo vivo
ya sea por cualquier vía inhalatoria, ingestión intramuscular o intravenosa. Este es capaz de actuar sobre lo que es el sistema nervioso central y esto va a provocar lo que es una alteración física y psicológica de la persona. Para que la droga sea considerada como tal, como una droga, se deben de tener algunas características. En estas están lo que es ser una sustancia que una vez ya introducida en el organismo vivo, sean capaces de alterar o modificar las funciones de nuestro organismo, ya sean las psíquicas y de este carácter entra lo que es psicotropo y psicoactivo y también inducen a las personas para que las tomen y las vuelvan a repetir. Eso se le dice como autoadministración por el placer que les genera la droga. Y el cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar somático o psíquico, que a esto es como la dependencia en la droga, dependencia física o psicológica. Y por último no tienen aplicación médica alguna y si en el caso llegan a tener, pues va a ser como que no precisamente para ese punto. Ok, hablando de la primera, de la droga, en este caso es la nicotina, pues este es un producto que que activa lo que son los receptores nicotínicos que se encuentran situados en lo que es el cuerpo de la neurona. Esto va a liberar lo que es la dopamina y un incremento de la actividad neuronal. En cuanto a su efecto, crea dependencia. Y pues ahora hablando sobre lo que es la absorción de la nicotina, se produce en los plexos sublinguales y también en las mucosas orales, así como en los pulmones. Este, también en lo que es un mecanismo de acción, estas se producen estimulando lo que son los receptores acetilcolina. Tienen lugar en el hígado y en cuanto a su metabolismo, pues tiene lugar ya sea en el hígado y su rapidez es variable. Y su eliminación, pues esta se produce en el riñón y en menor cantidad, ya sea en el sudor o la saliva o la leche materna. En cuanto a los efectos neurobiológicos de lo que es la nicotina, pues esta se encuentra que desde el pulmón pasa a lo que es la barrera hematoencefálica y se distribuye a todos los tejidos del órgano y esto pues va a afectarlos. Continuando con el otro, que es el sistema nervioso central, pues aquí posee lo que son efectos estimulando y aumentando lo que es la capacidad cognitiva y causando lo que es una mayor agilidad mental en la persona. Y en cuanto a los efectos cardiovasculares, pues aquí aumenta lo que es el riesgo cardiovascular, la tensión arterial y el LDL, el colesterol. También están los efectos gastrointestinales, que son el descenso de lo que es la insulina y las prostaglandinas en las prostaglandinas gástricas y lo que es el aumento del peristaltismo intestinal. También están los efectos neuroendocrinos, que estos son el aumento de la noradrenalina, la dopamina, vasopresina y la serotonina. Y en el caso de la mujer embarazada, pues pueden tener lo que es consecuencias en el embarazo. Aquí puede tener lo que es un parto prematuro, placenta previa, desprendimiento de lo que es precoz de la placenta o muerte súbita de lo que es del lactante. También en cuanto a los factores relacionados, pues aquí encontramos que con el inicio de lo que es el consumo, se encuentran lo que son los factores ambientales, los factores sociales y los personales. Aquí, en los factores ambientales, aquí los múltiples lugares de lo que es de la venta del producto, los precios bajos y los factores sociales es la influencia de lo que son los padres, los hermanos y los amigos. Los factores personales está la impulsividad, la baja autoestima o la búsqueda de soluciones mediante lo que se consume la nicotina. También están los factores farmacológicos, que es el alto poder adictivo de la nicotina y la disminución brusca de esta nicotina consumida da lugar a lo que es la abstinencia de la nicotina. Y el consumo del tabaco en población de 10 a lo que son 19 años
fue de lo que es un 5.1% y en Campeche fue el 2.4% en el 2018. En cuanto al alcohol, bueno, pues el alcohol es una droga legalmente permitida en todos los países del mundo y esto es la más utilizada por todas las personas. El consumo de este riesgo implica del 40 gramos de etanol en el hombre y el 20 gramos de etanol en la mujer al día. El alcohol pues tarda en desarrollar lo que es un cuadro de dependencia y por ello los problemas comienzan en torno a los 40 años. Entre las principales complicaciones sociales del alcohol están los problemas familiares, los laborales y los judiciales. En cuanto a los problemas familiares, este es un 30% de los casos de violencia familiar, y aquí entra pues que el agresor está bajo los efectos del alcohol. Los problemas laborales, ese es el consumo que aumenta la tasa del absentismo y bajo rendimiento y accidentes laborales. Y también están lo que son los problemas judiciales, que son las conductas violentas, el conducir bajo lo que son los efectos del alcohol. Y en este caso, pues el alcohol en población de 10 a 19 años ocupamos lo que es el 21.7% y que consume alcohol. Y en Campeche ocupamos el que es el 11.8% en el 2018. Okay. También tenemos lo que es la cocaína, que este es un alcaloide, estimulante y pues esta se produce a liberación de lo que son los neurotransmisores excitatorio y glutamato. Los adolescentes pues después de consumir esta droga se sienten más activos, más fuertes y con mayor energía. La terapia para esta adicción se debe ingresar lo que es el aspecto psicológico, biológico y social. Aquí se debe iniciar con lo que es la fase de la desintoxicación, que es la interrupción de lo que es el consumo de la cocaína y seguir con lo que es la deshabitación, que esto pues va a conllevar a lo que es conlleva toda la estrategia necesaria para evitar la recaída otra vez de este consumo de la cocaína. Y pues también tenemos que la intoxicación va a causar lo que es un cuadro de agitación extrema. Esto va a provocar pues violencia, agresiones por consumo, crisis convulsiva, etcétera. Y por último también está lo que también está lo que es el abordaje terapéutico, que se guiará a una terapia psicológica centrada en lo que es en la entrevista motivacional, de terapia sistémica y conductual del adolescente y todo con una máxima implicación de lo que es de la familia. Y esto es todo de mi parte. Buenas tardes. Yo voy a continuar con los efectos de algunas drogas. En este caso hablaremos sobre las anfetaminas. Estas son drogas muy estimulantes y hacen que el adolescente se sienta con mucho más energía. Esto se debe a la liberación de dopamina y noradrenalina de su almacenamiento. Este tiene efectos muy similares a los que tiene la cocaína. Según en Sanud, la encuesta que se hizo en Campeche en el 2008, el consumo de anfetaminas en hombres de 274.165 hombres encuestados, 767 consumían anfetaminas y de 285.845 mujeres encuestadas, 1.749 consumían anfetaminas. Por su parte, las benzodiazepinas vienen siendo el diazepam, midazolam, triazolam, lorazepam, boronazepam y tienen efectos muy adictivos. Su administración crónica induce una regularización descendente del receptor GABA. Estas se clasifican en dos grandes grupos, en los hipnóticos y en los ansiolíticos. Su consumo es muy abundante en España y en el resto de toda Europa. La supresión puede desencadenar un síndrome de abstinencia y reacciones de ansiedad y conductas agresivas. Un consumo que persigue un efecto euforizante o ansiolítico, consumiéndolo con otras sustancias para aumentar los efectos de estas. Por ejemplo, la metadona
pues para tratar los síntomas de abstinencia, la heroína y el alcohol, y para tratar los efectos secundarios, la cocaína. Este uso no abusivo y tiene cobertura médica. Sirve para curar trastornos susceptibles y se debe de recibir las benzodiazepinas. Bueno, ahora hablaremos sobre los opiáceos. Estas son sustancias que actúan sobre los receptores opioides, siendo 3 los más importantes: el mu, el delta y el kappa. Se clasifican según su origen, en si son semisintéticos, sintéticos o si son naturales. Estas sustancias se obtienen a partir de la planta del opio. Además de la morfina, también se pueden obtener de ella la codeína y también la heroína. La dependencia de esta droga se puede manifestar con abstinencia, consumo de más cantidad, esfuerzo por controlar la reducción de actividades y consumo a pesar de ser consciente de los problemas que esta ocasiona. Ahora hablaremos sobre las consecuencias del consumo de opiáceos. Clínicamente, esto incrementa la mortalidad y las infecciones y de los contagios por el virus de la inmunodeficiencia humana, la hepatitis o tuberculosis, entre otras. En las alteraciones psicopatológicas, las personas dependientes de opioides tienen una mayor prevalencia de trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y alteraciones en la personalidad. Y en cuanto a sociofamiliares e ilegales, pues es frecuente que estos pacientes pues presenten trastornos de conducta que conlleve a trastornos sociales y en la familia, como problemas, maltratos. Los adictos a estas drogas pues suelen ser personas que se desvinculan de sus familias, o sea, ya no quieren estar con sus familias, no quieren pasar tiempo con ellos, pues para estar consumiendo esta droga todo el tiempo. Incluso se apartan de sus amigos y crean relaciones que estén ligadas a su adicción. Buscan una amistad o una nueva familia en la que acepten su adicción. Ahora hablaremos sobre cannabis. Este tipo de droga es en su mayor consumo se da en España, incluso en toda Europa, y suele asociarse con el consumo de bebidas alcohólicas. Y el cannabis, pues es una planta diónica que tiene parte masculina y femenina. Las concentraciones mayores se encuentran en los brotes florecidos y las menores cantidades se encuentran en las hojas. De esta planta se obtiene el hachís, que es un exudado resinoso con alto contenido en THC. El cannabis pues es la planta de la marihuana y del hachís. Los consumidores de la marihuana fuman las hojas y flores secas y luego las mezclan con el tabaco. Sobre un 30% de los cigarrillos desaparece por la combustión de este. Y la mayor concentración de las sustancias en la sangre después de haber fumado se produce a los 10 o 20 minutos y a los 30 o 60 minutos después de haber ingerido la sustancia. En cuanto al aceite de hachís, es un líquido viscoso que después de evaporarse suele fumarse en pipas de vidrio. El cannabis pues es un producto muy liposoluble y es por ello por lo que se deposita durante mucho tiempo en el tejido graso. La absorción es más rápida por la vía respiratoria y los efectos subjetivos son más rápidos por la vía oral. En cuanto a la vía oral, pues es más lenta y las cantidades y los porcentajes pues son variables y su metabolismo se produce en el hígado. En cuanto a los efectos que se producen en el consumidor, pues son tras una fase de estimulación. En cuanto a esta, pues empieza la euforia, el bienestar y el aumento de la percepción. Luego llega la fase de la sedación con relajación y somnolencia. A continuación, pues se produce una agudización de la percepción visual, auditiva y táctil, así como la distorsión del espacio y tiempo.
La abstinencia del cannabis se manifiesta con rabia, agresividad, pérdida de apetito, irritabilidad, ansiedad, insomnio y también pueden haber frecuentes pesadillas. La edad de inicio pues se calcula que es entre los 16 años promedio y se observa una tendencia a un inicio más precoz del consumo, o sea, pueden ser menores los que lo consumen. Esta droga ilegal es la menos adictiva y pues tiene menos riesgo de dependencia y una de las más consumidas. En mujeres embarazadas que se consumen esta droga, pues se produce un aumento de la prostaglandina, y un mayor riesgo de bajo peso al nacer del bebé y el paso. Bueno, ahora hablaremos sobre las drogas emergentes o de diseño. Junto con ellas, las drogas llamadas legales y las conocidas ilegales, se han introducido otras que actualmente están en expansión, denominadas drogas emergentes o de diseño, que algunas de ellas no crean dependencia y pues no es sinónimo de su inocuidad. De estas drogas emergentes o de diseño, pues la más utilizada es la anfetamina, y ya habíamos hablado de ella, pues se administra por vía oral y es esfinada o por vía intravenosa. Puede producir excitación, euforia, disminución del cansancio y del sueño. También aumenta la capacidad de trabajo y de atención y disminuye el apetito. Una vez disminuidos los efectos, suele aparecer sensación de fatiga, embotamiento intelectual y somnolencia. Otras de las más utilizadas es el éxtasis. A esta droga de diseño pues se le suele llamar pirula o pasti. Su administración es oral y se puede combinar con otros fármacos para aumentar su función. Las dosis muy elevadas de estas producen alucinaciones, pánico e inquietudes. Con el abuso de estas sustancias emergentes, pues los jóvenes, la actitud de los profesionales debe basarse en la intervención biopsicosocial, pues ya que no existe tratamiento específico alguno para este tipo de drogas. Ante una intoxicación aguda se debe plantear como un toxíndrome. En este caso se debe atender el estado mental, las pupilas, la piel, la mucosa y las constantes vitales. En cuanto a los juegos patológicos, la asociación de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en jóvenes son alteraciones habituales, con lo que se asocia con frecuencia al trastorno por déficit de atención con hiperactividad o al trastorno antisocial de la personalidad. Algunos de los autores pues se postulan el espectro de trastornos externalizados que incluía el TASC. En este se abarca el alcohol, el tabaco y las adicciones comportamentales que podrían tener un importante carácter hereditario. Los riesgos más importantes del abuso de estas son el acceso a contenido inapropiado, como la pornografía, los actos violentos y las transmisiones de mensajes racistas, incluso la incitación al suicidio y carreras prohibidas de coches. Asimismo, con esta adicción pues se corre el riesgo de crear una identidad ficticia que potencia a un factor de engaño o autoengaño, facilitando la confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público. Esta favorece el mal uso de la información privada por parte de las personas desconocidas y también se fomenta en conductas histriónicas y narcisistas cuando deformamos nuestra realidad. Cuando hay una dependencia de los juegos, pues los comportamientos adictivos del adolescente se vuelven más automáticos. Y bueno, eso sería todo en nuestra parte y esta es la bibliografía que utilizamos.